This woman will probably leave you breathless. Hello, Houston. Please welcome Madonna. Hace más de 30 años, el entorno de las giras mundiales iba a cambiar para siempre. Madonna, en 1990, estrenaba en Japón el Blonde Ambition Tour. Este espectáculo se coronó como uno de los mejores de la cantante y fue un gran reto para la artista. Es considerada la gira que cambió el sentido de los conciertos en vivo y por ende de las giras mundiales gracias a su espectacularidad e innovación, convirtiéndose en un icono para el mundo entero. La ambición de Madonna no paraba y luego de lanzar su cuarto disco, Like a Prayer, y la icónica canción Vogue, posicionó a la artista en lo alto de la industria musical. Madonna marcó un antes y un después en la historia de la música. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de cómo cambió la manera de hacer los espectáculos con el Blonde Ambition Tour. Si te gusta el contenido del canal, te recomiendo suscribirte para no perderte más sobre el entorno pop. Ahora sí, comencemos. Desde lanzar un himno LGBT hasta la controversia que provocó en el Vaticano, pasando por las canciones y los vestuarios icónicos, no solo fue el mejor concierto de la década de 1990, también transformó por completo los espectáculos en general. El tour contó con muchísimas personas influyentes, pero uno de los miembros más importantes fue el diseñador de moda francés Jean-Paul Gaultier. Él fue el responsable de esos trajes memorables, el famoso bustier cónico, uno de los conjuntos más inolvidables de su carrera. Durante la gira se grabó además el primer documental del artista, el cual trataba sobre la realización de la gira y la vida artística de Madonna. La cantante viajó desde Asia hasta Europa y pasando por América del Norte. No es de extrañar que haya obtenido grandes críticas y un público masivo. Si bien la gira fue diseñada para mostrar el éxito de sus dos últimos álbumes, el Vaticano condenó el Blonde Ambition Tour. Además, hubo condena de las comunidades y organizaciones religiosas, incluso protestas donde se cancelaron 3 fechas italianas. Sin embargo, no pudieron parar a la reina del pop. Y es que esta gira, en lugar de producir un espectáculo teatral que incluía algunos éxitos y no mucho más, Madonna dividió su Blonde Ambition Tour en 5 secciones. El primer acto, basado en la película Metrópolis, donde abrió con Express Yourself, dando a sus espectadores su mensaje de libertad y cómo no existía discriminación en el mundo que había creado, ya que en aquella década, en plena pandemia del SIDA, Madonna se puso al frente de la comunidad para poder apoyarlos y mandar al mundo el consejo del uso del preservativo y la salud sexual. El segundo acto exploraba una temática religiosa, abriendo con su icónica canción Like a Virgin, aunque una versión más lenta y seductora. Madonna y sus bailarines simularon la masturbación durante este tema. El icono del pop traspasaba los límites y producía un espectáculo memorable. Después de ver a la cantante en una especie de éxtasis sexual, las luces se apagaron dando paso a una palabra, Dios, y comenzando Like a Prayer en un escenario religioso. Una escenografía sexual y a su vez tan contradictoria como la religión. Fue tan atrevido para Madonna hacer todo esto en una década donde la iglesia la tenía en el punto de mira. Pasamos al tercer acto, donde se inspiraba en la película de Dick Tracy, que ella estaba promocionando y donde salía como protagonista. Este acto fue más comercial y familiar, pero no menos artístico, teatral y fascinante. Y aquí cantó los temas del álbum I'm Breathless, banda sonora del film. En el cuarto acto nos encontramos con una Madonna que utilizaba el Art Deco como inspiración, un movimiento artístico que pasaba por lo burgués y cultivado más tarde por las estrellas de Hollywood, siendo el símbolo de glamour. La artista abrió este acto con una burla a su imagen hecha en Material Girl, en una especie de presentación cómica y terminando con su gran éxito, Vogue. Y finalmente, el tour acababa con un bis, que es cuando el espectáculo parece haber terminado y el público grita queriendo más. Entonces el artista hace una presentación final adicional. Esta palabra viene del francés, lo que significa un poco más. Y es que Madonna no solo da un poco más, termina con un escenario inundado con el espíritu de un carnaval con su canción Holiday. Sigue el show de una forma sexual con Keep It Together, dándonos una pista de su siguiente álbum. Y finaliza lanzando un mensaje de amor,
señalando y proclamando al público, a sus fans, como su familia. El hecho de que Madonna dividiera sus actuaciones en 5 categorías temáticas sugiere no solo un nivel de planificación creativa inusual para los conciertos en ese momento, sino también el gran volumen de material con el que Madonna tuvo que trabajar. No estoy sugiriendo que las giras anteriores a 1990 carecieran de atractivo teatral y de moda, pero la gira de Blonde Ambition Tour cambió la faz de la cultura pop, no solo por los decorados y las diferentes secciones, sino por el peso y el legado que ha dejado. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.